El Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas te da la bienvenida a las transmisiones digitales del programa cultural El Arte Ayuda. A través de nuestras redes sociales estaremos transmitiendo talleres, literatura, artes escénicas, visuales y populares. Sigue nuestras transmisiones y disfruta de todo el talento y la pasión de los artistas y creadores de Chiapas. Hola a todos, mi nombre es Ronnie Monzón, soy músico originario del Ejido del Edén, a 40 minutos al norte de la ciudad de Tapachula, Chiapas. Toco saxofón y actualmente estoy cursando cuarto semestre de preparación preuniversitaria en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Me encuentro al frente del proyecto Conciertos Didácticos en mi localidad, el cual fue aprobado por el programa El Arte Ayuda de Coneculta. Mi proyecto básicamente tratará de llevar a las escuelas de mi comunidad algo de música. Claro, esto será cuando las condiciones sanitarias así lo permitan. De momento estoy haciendo este video para todos ustedes en el que trataré de compartirles algunos antecedentes históricos acerca de mi instrumento, uno que otro dato curioso. Y claro, lo voy a acompañar con algo de música para volverlo más entretenido y espero que lo disfruten mucho, así que comenzamos. El saxofón es un instrumento fabricado en latón de la categoría viento-madera que fue inventado en el año de 1840 por un constructor de instrumentos de nombre Adolfo Sax. El nombre real de Adolfo Sax era Anthony Joseph Sax, también conocido como el Niño Fantasma. Nació el 6 de noviembre de 1814 en Dinant, Bélgica, y era hijo de un constructor de instrumentos también de nombre Charles Joseph Sax. Tuvo una infancia algo complicada que se vio involucrada en numerosos accidentes. Cuando era niño, cayó de unas escaleras y se golpeó la cabeza con una roca. Eso casi le provoca la muerte. Al año siguiente, cuando daba sus primeros pasos en el taller de su padre, confundió sulfato de zinc con leche, lo bebió y también estuvo a punto de morir a causa de ello. Pero vaya, ajeno a las desgracias que atormentaban su vida, demostró ser una persona muy inteligente, ya que antes de cumplir los 20 años habría inventado un nuevo sistema de digitación para el clarinete soprano y prácticamente habría reinventado el clarinete bajo. Para cuando tenía 26 años aproximadamente, este personaje habría inventado el saxofón.
En 1841 exhibió por primera vez este instrumento en la exposición de la industria belga. Para 1846, Adolfo Sax ya contaba con la patente de este instrumento, que incluía 14 versiones del mismo, que iban desde el sopranino hasta el saxofón contrabajo. La patente de Adolfo Sax expiró en el año de 1866 y a partir de esa fecha se comenzaron a hacer ciertas modificaciones al instrumento, puesto que ya las marcas tenían la libertad, o los fabricantes en ese tiempo tenían la libertad de hacer ciertas modificaciones. Una de ellas fue ampliar el registro grave del si al si bemol, y se le fueron agregando llaves de digitación alterna con el fin de facilitar su ejecución. Aunque el instrumento suele estar fabricado en su mayoría de metal, se considera un instrumento de viento-madera, ya que la base del sonido es la vibración de una caña, como la que tengo aquí en mis manos. Aunque hoy en día en la modernidad es muy común ver que se utilicen también cañas sintéticas, pero esto ya va dependiendo del gusto del intérprete, digamos, o vaya, las características sonoras que esté buscando. Todas las cañas existen, un sinfín de marcas de cañas que te van a ofrecer distintas calidades tímbricas, y ya depende de cada intérprete con que se sienta cómodo y qué es lo que esté buscando realmente.
En cuanto a la familia de saxofones, existen muchos tipos de saxofones. Voy a mencionar algunos que quizás no sean todos, pero tal vez los más conocidos. Dentro de los que están el saxofón soprillo, es el más pequeño de la familia del saxofón y está afinado en si bemol. El saxofón sopranino, afinado en mi bemol, es un instrumento que carece de un tudel. En su caso, la boquilla va incrustada directamente en el instrumento. El saxofón soprano, afinado en si bemol, los hay curvos y hay rectos, es un instrumento de los más complicados de ejecutar. Saxofón mezzo-soprano, también llamado saxo alto en fa, todo parece indicar que este instrumento no se comercializa en la actualidad. El saxofón alto es el más popular de la familia de los saxofones y se encuentra afinado en mi bemol. El saxofón melódico está afinado en el tono de do y tuvo su auge antes de la Segunda Guerra Mundial. Le dicen melódico o melody. El saxofón tenor está afinado una octava abajo del soprano y se encuentra en la tonalidad de si bemol. El saxofón barítono está afinado una octava debajo del alto y está afinado de igual manera en mi bemol. El saxofón bajo está afinado en la tonalidad de si bemol y suena una octava más grave que el sax tenor. Es uno de los miembros más grandes de la familia del saxofón. El saxofón contrabajo se estima que únicamente hay 25 piezas en el mundo. Mide casi 2 metros de alto y puede llegar a pesar cerca de los 20 kilos. Por obvias razones, su sonido es muy grave. Cabe indicar que todos los miembros de la familia del saxofón cuentan con el mismo tipo de digitación. La única diferencia estructural prácticamente es su tamaño. El saxofón se compone de una boquilla, que si bien es una de las partes más importantes del instrumento. Aunada a la boquilla se encuentra la caña, que va sujeta por medio de una abrazadera, que es algo más o menos así. La boquilla va introducida en el tudel, que es un cilindro que le sirve de conexión al resto del instrumento. El cuerpo del saxofón está compuesto por un tubo cónico que se ensancha en su extremo para formar una campana. A lo largo del tubo existen alrededor de 23 agujeros de tono de tamaño variable, incluyendo 2 muy pequeños de octava para facilitar la interpretación del registro superior. Estos agujeros están cubiertos por almohadillas que presionan los orificios para producir un sello hermético. Estas almohadillas están fabricadas en piel y en algunos casos de algún otro material sintético, pero es mucho más común verlas de piel. Más de alguno se ha preguntado por qué no es muy común ver a un saxofón en una orquesta sinfónica. Y es que tratándose de un instrumento relativamente nuevo, esta podría ser una de las razones por la cual el saxofón no esté incluido. Sin embargo, hoy en día se ha escrito música en la que el saxofón tiene un lugar como solista en una orquesta sinfónica. Tratándose de un instrumento muy versátil y profundizando un poco más, nos podemos dar cuenta que hay 2 enfoques para el estudio del saxofón, el saxofón clásico y el saxofón popular. Ambos enfoques se caracterizan por tener distintas cualidades tímbricas. Las configuraciones, refiriéndome a abrazadera, caña, boquilla, suelen tener distintas características que modifican el sonido que emite este instrumento. El saxofón clásico se enfoca en el estudio de la música académica o de concierto. No voy a profundizar demasiado en el tema porque me encuentro un poco limitado en cuanto a información acerca del estudio del saxofón clásico. Entre el final del siglo XIX y principios del siglo XX surgió el jazz, que años después, a la muerte de Adolfo Sax, sería el próximo dueño de este instrumento, pues el saxofón se volvería un ícono de este movimiento sociocultural. Pero como dato curioso debemos saber que quien introdujo este instrumento a la escena del jazz fue un mexicano de nombre Lorenzo Ramos.
Realmente existe muy poca literatura para saxofón, y es que, como lo mencionaba anteriormente, de que tratándose de un instrumento relativamente nuevo, esta también podría ser una de las razones por la cual la literatura para saxofón es hasta cierto punto algo limitada. Mas, sin embargo, se sabe que desde que el instrumento fue patentado, siempre han existido métodos y tratados para adentrarte al estudio del mismo. Se tiene registro de que el método más antiguo para saxofón se llamó método completo de saxofón aplicable para todos los saxofones de diferentes tonalidades y fue publicado en 1846 por Jean-François Barthélemy. En 1866, Eleanor Kloss publicó el método completo para saxofón, uno de los métodos más famosos y el cual se sigue comercializando hoy en día. Fue traducido al español en el año de 1980. Es uno de los métodos también más completos que existen y considero que si pretendes adentrarte al estudio del saxofón de manera autodidacta, que ojo, no es lo más recomendable ya que siempre va a ser necesaria la asesoría de un maestro, este podría ser un buen método para comenzar. Como dato curioso, se sabe que Charlie Parker, uno de los grandes referentes del saxofón, utilizó también este método. En 1908, la editorial Carl Fischer publicó el método universal para todos los saxofones, también llamado de una manera más coloquial la Biblia del saxofón. Su autor fue Paul DeVille y en la portada de este libro viene una leyenda que dice: basado en el célebre trabajo de Major y Kloss. Considero que es un libro muy completo y sirve también para la formación profesional. La única desventaja de este libro es que no ha sido traducido al español, pero si bien puedes interpretar los estudios que vienen en este libro, también te será de mucha gran ayuda. Un libro muy importante y que considero debería ser leído por todo saxofonista, independientemente del género de música que toque, es El arte de tocar el saxofón. Es un libro que en lo particular me pareció muy interesante, ya que más allá de enseñarte ciertos aspectos técnicos, también te enseña sobre el cuidado de tu instrumento, la selección de tu equipo, el tratado de tus cañas. En fin, es un libro que también en lo particular recomiendo mucho. Como estos hay más libros, hay más autores. Yo únicamente hice referencia a algunos cuantos, ya que siempre va a ser difícil tratar de incluirlos a todos, e inclusive hay libros que ni siquiera están escritos para saxofón, mas sin embargo pueden ser estudiados con el saxofón. Y bueno, decidí hacer este pequeño apartado porque siempre es bueno tener conocimiento por lo menos de algún material que pudiera serte útil.
Uno de los más grandes referentes del saxofón clásico sin duda fue Marcel Mule. Maestro del Conservatorio de París, nació en el año de 1901, desarrolló una técnica muy alta y compuso muchas obras, las cuales hoy en día forman parte del repertorio fundamental del saxofón clásico. También se le considera el fundador de la Escuela Francesa del Saxofón. Nacido en el año de 1932, Jean-Marie Londage, alumno de Marcel Mule, también es uno de los más grandes referentes en la historia del saxofón clásico. Se sabe que se han compuesto más de 100 obras para él y él también ha publicado libros respecto al estudio del saxofón. Se sabe que cuando tenía apenas 15 años de edad ya había ganado un concurso internacional de saxofón. Del lado del jazz, un 29 de agosto del año 1920 nace en Kansas City una de las más grandes estrellas del saxofón, Charlie Parker. Charlie Parker incursionó en el bebop, aprendió de manera autodidacta y una de sus referencias era el saxofonista Lester Young. Cabe destacar que después de varias experiencias frustrantes en algunas jam sessions, después de practicar y practicar, Charlie Parker para el año de 1937 ya era considerado una figura del jazz. John Coltrane nace un 23 de septiembre de 1926. Su trayectoria se ve marcada por su constante creatividad. Marcó los estilos posteriores al bop, como el hard bop, el free jazz y el jazz modal. En un lapso de 12 años grabó alrededor de 50 discos como líder y alguna otra docena, siendo dirigido por otros músicos. Y es así, amigos, como he llegado al final de esta pequeña cápsula. Espero que el contenido que aquí compartí sea del agrado de todos ustedes. Mi nombre es Ronnie Monzón y me encuentro al frente del proyecto Conciertos Didácticos en mi localidad del programa El Arte Ayuda. Te agradezco que te hayas tomado el tiempo de ver este video. Si quieres compartir algo conmigo, siéntete con toda la libertad de dejar un comentario. Si este video te gustó, me ayudarías mucho compartiéndolo. No olvides, quédate en casa, cuídate mucho y espero que nos podamos saludar muy pronto. Te mando un fuerte abrazo. Consejo Estatal para las Culturas y las Artes, Gobierno de Chiapas.